Relatos de un peregrino ruso, segundo relato, segunda parte. Trabajos espirituales. Qué alegría, Dios mío, y qué consuelo, qué embeleso sentía al penetrar en aquella cabaña, o mejor dicho, en aquella tumba. Parecíame como un hermoso palacio lleno de alegría y me dije, ahora, en este silencio y esta paz, vamos a trabajar como Dios manda y pedir al Señor que esclarezca mi espíritu. Y así comencé a leer la Filocalia con gran atención, desde el principio hasta el fin. En poco tiempo había acabado mi lectura y comprendía la sabiduría, la santidad y la profundidad de este libro. Mas como se trata en él de múltiples materias, yo no podía comprenderlo todo, ni reunir las fuerzas de mi espíritu sobre la única enseñanza de la oración interior para llegar a la oración espontánea y continua en el interior del corazón. Mas como se trata en él de múltiples materias, yo no podía comprenderlo todo, ni reunir las fuerzas de mi espíritu sobre la única enseñanza de la oración interior para llegar a la oración espontánea y continua en el interior del corazón. Y no obstante, eran grandes mis deseos de ello, según el mandamiento divino transmitido por el apóstol. Aspirad a los dones más perfectos. Y en otro lugar, no apaguéis el espíritu. En vano reflexionaba, pues no sabía lo que hacer. No tengo bastante inteligencia ni comprensión, ni a nadie que me enseñe. Voy a cansar al Señor a fuerza de oraciones, y acaso consienta en iluminar mi espíritu. Y así pasé un día entero rezando, sin interrumpir ni un instante mi oración. Y he aquí que me vi en sueños, en la celda de mi anciano, y me explicó la Filocalia diciendo: Este santo libro es de gran sabiduría. Es un misterioso tesoro de enseñanzas acerca de los secretos designios de Dios. No en cualquier lugar, ni a todos es accesible este libro, pero encierra máximas escritas para cada uno, profundas para los espíritus profundos y sencillas para los simples. Por eso vosotros, las gentes sencillas, no debéis leer los libros de los padres en el orden que están puestos aquí. Esta es una disposición conforme a la teología, pero aquel que no es instruido y desea aprender la oración interior en la Filocalia, debe practicar el orden siguiente. Primero, leer el libro del monje Nicéforo, en su segunda parte. Segundo, el libro de Gregorio el Sinaíta entero, salvo los capítulos más cortos. Tercero, las tres formas de oración de Simeón el nuevo teólogo, y su tratado de la fe. Y cuarto, el libro de Calixto e Ignacio. En estos textos cualquiera puede encontrar la enseñanza completa de la oración interior del corazón. Si quieres un texto todavía más inteligible, lee en la cuarta parte el modelo abreviado de oración de Calixto, patriarca de Constantinopla. Yo, que tenía la Filocalia en mis manos, buscaba el pasaje indicado sin poder encontrarlo. El anciano, volviendo algunas páginas, me dijo: Yo te lo voy a enseñar. Aquí está. Y tomando un trozo de carbón del suelo, hizo una señal al margen de la página frente al pasaje indicado. Yo escuchaba con mucha atención todas las palabras del anciano y procuraba guardarlas en mi memoria con firmeza y con detalle. En esto me desperté, y como todavía era de noche, continué acostado recordando todo lo que había visto en sueños y repitiendo lo que me había dicho el anciano. Después me puse a reflexionar. Dios sabe si es el alma de mi difunto anciano la que se me aparece así, o son mis propias ideas las que toman forma, porque pienso con mucha frecuencia y durante mucho tiempo en la Filocalia y en el anciano. Me levanté en esta incertidumbre de espíritu, pues ya apuntaba el día, y he aquí que en la piedra que me servía de mesa veo la Filocalia abierta en la página indicada por el anciano y marcado con una raya de carbón, exactamente como en mi sueño.
Hasta el carbón estaba junto al libro. Me quedé impresionado, acordándome de que no había dejado el libro allí la noche anterior, sino que lo había cerrado y colocado junto a mí antes de dormirme. Y me acordaba además de que no había en él raya alguna que marcase aquella página. Todas estas coincidencias me daban la fe de la verdad de la aparición y me confirmaron en la santidad de la memoria de mi anciano, de modo que comencé a leer la Filocalia según el orden que me había sido indicado. Lo leí una vez, luego otra, y esta lectura inflamó mi celo y mis deseos de ver confirmado en actos todo cuanto había leído. Descubrí claramente el sentido de la oración interior y los medios de llegar a ella y sus efectos. Comprendí cuánto regocija al alma y cómo es posible distinguir si esta felicidad viene de Dios, de la naturaleza sana o de ilusión. Y ante todo procuraba encontrar el lugar del corazón, según las enseñanzas de San Simeón, el nuevo teólogo. Habiendo cerrado los ojos, dirigía mi mirada hacia el corazón, procurando representármelo tal como se encuentra en la parte izquierda del pecho y escuchando sus latidos, Primero practiqué este ejercicio durante media hora, varias veces al día. Al principio no veía más que tinieblas, pero bien pronto mi corazón apareció y comenzó a sentir su profundo movimiento. Después conseguí introducir en mi corazón la oración de Jesús y hacerla brotar de él, según el ritmo de la respiración, tal como le enseñan San Gregorio el Sinaíta, así como Calixto e Ignacio. Para conseguirlo miraba mentalmente a mi corazón, inspiraba el aire y lo retenía en mi pecho diciendo, Señor Jesucristo, y lo expiraba diciendo, tened piedad de mí. Al principio me ejercité en esto durante 1 o 2 horas. Después me apliqué cada vez con mayor frecuencia a este ejercicio, y al fin me ocupaba en él casi todo el día. Cuando me sentía pesado, fatigado o inquieto, enseguida leía en la Filocalia los pasajes que trataban de la actividad del corazón, y pronto volvían a renacer en mí el deseo y las ansias por la oración. Al cabo de 3 semanas sentí un dolor en el corazón y luego un agradable calor y gran sentimiento de consuelo y paz. Esto me dio mayores fuerzas para ejercitarme en la oración, a la cual iban todos mis pensamientos. Comencé a sentir una gran alegría, y a partir de aquel momento de vez en cuando sentía diversas sensaciones nuevas en el corazón y en el espíritu. A veces eran que me quedaba transformado y me veía en éxtasis. A veces sentía un ardiente amor a Jesucristo y a toda la divina creación. A veces las lágrimas corrían sin esfuerzo de mi parte como un reconocimiento al Señor que había tenido compasión de mí, pecador empedernido. A veces mi pobre y limitado espíritu se llenaba de tales luces que comprendía con toda claridad cosas que antes yo no hubiera podido siquiera concebir. A veces el dulce calor de mi corazón se extendía por todo mi ser y empezaba a sentir una gran emoción, la presencia del Señor, y a veces, en fin, sentía una intensa y profunda alegría al pronunciar el nombre de Jesucristo y comprendía el significado de sus palabras. El reino de Dios está dentro de vosotros. En medio de estas bienhechoras consolaciones, iba acechando de ver que los efectos de la oración aparecieran bajo 3 formas: en el espíritu, en los sentidos y en la inteligencia. En el espíritu, por ejemplo, la dulzura del amor de Dios, la tranquilidad interior, el arrobamiento de espíritu, la pureza de los pensamientos, el esplendor de la idea de Dios. En los sentidos, el agradable calor del corazón, la plenitud de dulzura de los miembros, el estremecimiento de gozo del corazón, la ligereza y vigor de la vida, la insensibilidad ante las enfermedades y el dolor. En la inteligencia, la iluminación de la razón,
la comprensión de las Santas Escrituras, el conocimiento del lenguaje de la creación, el desapego de vanos cuidados, la conciencia de la suavidad de la vida interior, la certidumbre de la proximidad de Dios y de su amor por nosotros. Después de 5 meses de soledad en estos trabajos y en esta felicidad, me iba habituando tan bien a la oración del corazón que la practicaba ininterrumpidamente, y al fin noté que ella se hacía de por sí sola, sin actividad alguna de mi parte, brotaba de mi espíritu y en mi corazón no sólo en estado de vigilia, sino también durante el sueño, y no se interrumpía ni un solo instante. Llegó el tiempo de la tala de los árboles. Se fueron juntando leñadores y yo tuve que abandonar mi silenciosa morada. Después de haber dado las gracias al guarda y haber rezado una oración, besé aquel rincón de tierra en que el Señor se había dignado manifestarme tan claramente su bondad. Eché mi saco sobre los hombros y partí. Caminé durante mucho tiempo y recorrí muchas regiones hasta llegar a Irstuk. La oración espontánea de mi corazón me sirvió de consuelo durante todo el camino, y nunca dejó de alegrarme. Si bien de diversas maneras, en ninguna parte ni en momento alguno me fue impedimento para ninguna cosa, y nada la pudo disminuir. Si trabajo, la oración opera sola en mi corazón, y realizo mi tarea con mayor ligereza. Si escucho o leo alguna cosa con atención, la oración no sufre interrupción, y voy sintiendo a la vez una y otra vez como si estuviera desdoblado, o como si en mi cuerpo trabajaran 2 almas. Oh, Dios mío, qué misterioso es el hombre. El salto del lobo. Qué grandes son tus obras, oh Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. En mis peregrinaciones me he encontrado con casos bien extraordinarios. Si debieran narrarlos todos, tendría para muchos días. Voy a contaros este. Una tarde de invierno iba yo caminando solo por el bosque, con intención de pasar la noche a 2 verstas más adelante, en un pueblecito que estaba ya a la vista. De repente, un gran lobo saltó sobre mí. Yo tenía en mi mano el rosario de lana de mi anciano, que como siempre llevaba conmigo, e hice huir a la fiera con este rosario. ¿Y lo creeréis? El rosario se me fue de las manos y se quedó rodeando el cuello del lobo. Este retrocedió al instante y saltando a través de las matas, quedó preso por las patas traseras en los espinos, mientras que el rosario quedaba enganchado de la rama de un árbol seco. El lobo se debatía con todas sus fuerzas, pero no conseguía desprenderse porque el rosario le apretaba la garganta. Yo hice con gran fe la señal de la cruz y corrí a soltar el lobo, temiendo sobre todo que arrancase el rosario y huyese con un objeto que yo estimaba tanto. Apenas me había acercado y puesto la mano sobre el rosario, el lobo en efecto lo rompió y echó a correr con toda la ligereza de sus patas. Dando gracias a Dios, acordándome de mi bienaventurado anciano, llegué sin novedad al pueblo, me dirigí a la posada y pedí hospedaje. Entré en la casa en la que 2 viajeros estaban sentados a la mesa. El uno era ya viejo y el otro de edad madura y corpulento. Pregunté quiénes eran al campesino que guardaba sus caballos, y éste me contestó que el anciano era maestro y el otro escribano del juez de paz. Los 2 son de origen noble y los llevo a la feria a 20 verstas de aquí. Después de haber descansado un rato, pedí a la patrona aguja e hilo. Me acerqué a la luz y comencé a recoser mi rosario. El escribano me miró y me dijo: «Mucho has debido de rezar para llegar a romper tu rosario. No soy yo quien lo ha roto, sino un lobo». «Toma, ¿de modo que hasta los lobos rezan?», respondió riendo el escribano. Le conté entonces el detalle de lo que me había sucedido, y les dije la mucha estima que le tenía yo a este rosario. El escribano se echó a reír y dijo: «Para vosotros, gente crédula, siempre existen milagros. ¿Qué ves de misterioso en eso que has contado? Tú le has tirado sencillamente algún objeto. El lobo ha tenido miedo y se ha puesto a la fuga.
Los perros y los lobos tienen siempre miedo a estos objetos que se les tira, y que se le hayan enredado en las patas en la maleza no tiene nada de particular. De modo que no hay que creer que todo lo que sucede en el mundo es por milagro. Entonces comenzó el profesor a discutir con él. No hable usted de esa manera, señor, que no entiende usted mucho de estos asuntos. Yo al menos veo en la historia de este campesino un doble misterio, sensible y espiritual. ¿Cómo entiende eso?, preguntó el escribano. Escúcheme usted. Aunque no posee usted una instrucción muy profunda, habrá estudiado seguramente la historia sagrada por preguntas y respuestas que se dicta para las escuelas. ¿Usted se acuerda cuando el primer hombre Adán se hallaba en el estado de inocencia? Todos los animales le estaban sometidos, se le acercaban sin miedo y él les ponía a cada uno su nombre. El anciano al cual pertenecía este rosario era un santo. ¿Y qué es la santidad? Pues no es otra cosa que la resurrección en el hombre pecador del estado de inocencia del primer hombre merced a sus esfuerzos por adquirir las virtudes. El alma santifica el cuerpo. El rosario estaba sin cesar en las manos de un santo. Pues bien, por el contacto continuado con su cuerpo este objeto ha sido penetrado por una fuerza santa, la fuerza del estado de inocencia del primer hombre. He aquí el misterio de la naturaleza espiritual. Esta fuerza la sienten naturalmente todos los animales, sobre todo por el sentido del olfato, ya que el olfato es el órgano esencial de los sentidos en el animal. He aquí el misterio de la naturaleza sensible. Para ustedes los sabios, no hay sino fuerzas e historias de este género. Para nosotros, vemos las cosas desde otro punto de vista. Servirse un vaso de licor y echárselo al estómago, esto es lo que da fuerza y vigor, dijo el escribano, y se dirigió hacia el armario. Diga usted lo que quiera, respondió el maestro, pero por lo menos no pretenda usted negar lo que creen quienes saben más que usted. Mucho me gustaron las palabras del maestro y así me acerqué a él y le dije: permítame usted contarle alguna cosa a propósito de mi anciano. Le expliqué cómo se me había aparecido en sueños y cómo después de haberme enseñado había hecho una señal de carbón en la filocalia. El maestro escuchó mi relato con atención, pero el escribano refunfuñaba recostado sobre el banco. Ahora veo claro que hay gentes que se vuelven locas de tener siempre la nariz metida en la Biblia. No hay más que ver y oír a este buen hombre. ¿Quién será el coco que viene de noche a manchar tus libros con carbón? Seguramente has dejado caer tu libro al suelo mientras dormías, y los residuos de las cenizas te lo han manchado. En eso ha consistido todo tu milagro. ¡Ay, estos cortos de alcances! Si nos conociéramos a ti y a todos los de tu cofradía. Después que hubo hablado de este modo, se volvió hacia la pared y se durmió. Oídas estas palabras, me incliné hacia el maestro y dije: si usted quiere, yo le enseñaré el libro que lleva esta marca, y no unos residuos de cenizas. Saqué la filocalia de mi saco y se la enseñé diciendo: yo nunca puedo entender que sea posible a un alma incorpórea tomar un carbón y escribir. Después que hubo hablado de este modo, se volvió hacia la pared y se durmió. Entonces comenzó el profesor a discutir con él. Miró el maestro la señal sobre el libro y dijo: este es el misterio de los espíritus y te lo quiero explicar. Cuando los espíritus aparecen a un hombre bajo una forma corpórea, forman su cuerpo visible de luz y de aire, de los que había estado hecho en su cuerpo mortal. Y como el aire está dotado de elasticidad, el alma que de él se reviste está dotada de la facultad de obrar, de escribir, de apoderarse de objetos. ¿Pero qué libro es ese que tienes en la mano? Déjame que lo vea. Lo abrió y se encontró con el tratado de Simeón, el nuevo teólogo. Este debe ser sin duda un libro teológico. No lo conozco. Este libro, abuelo, contiene casi únicamente la enseñanza de la oración interior del corazón en el nombre de Jesucristo. Esa enseñanza está explicada aquí en todos sus detalles por 25 padres. ¿La oración interior? Ya sé lo que es, replicó el maestro.
Me incliné profundamente delante de él y le supliqué que me dijera algunas palabras sobre la oración interior. Muy bien. Está escrito en el Nuevo Testamento que el hombre y toda la creación están sometidas a su pesar a la vanidad, y que todas las cosas suspiran y tienden hacia la libertad de los hijos de Dios. Este misterioso movimiento de la creación, este deseo innato de las almas es precisamente la oración interior. No es posible aprenderla porque se halla en todos y en todo. Pero ¿cómo adquirirla y descubrirla y sentirla en el corazón? ¿Cómo adquirir conciencia de ella y aceptarla voluntariamente? ¿Conseguir que opere activamente, regocijando, iluminando y salvando el alma? Le pregunté. No sé si hablarán de esto los tratados teológicos, respondió el maestro. Sin duda que sí, porque aquí todo esto está escrito, repliqué. El maestro cogió una pluma y anotó el título de la Filocalia y dijo: Voy a pedir este libro a Tobolsk y lo quiero leer. Y sin más palabras nos separamos. Al marcharme di gracias a Dios por mi conversación con aquel hombre y rogué al Señor que concediera al escribano la gracia de leer alguna vez la Filocalia y de comprender su sentido para el bien de su alma. La joven de la aldea. En otra ocasión por primavera llegué a un pueblecito y me detuve en casa del sacerdote. Era este un hombre excelente, que vivía solo. Pasé 3 días en su casa. Habiéndome examinado durante esos días, me dijo: Quédate conmigo, yo te pagaré un salario, pues tengo necesidad de un hombre de confianza. Ya has visto que está en construcción una iglesia nueva de piedra junto a la vieja que es de madera. No me es posible encontrar un hombre de conciencia para vigilar a los obreros y estar en la capilla para recoger las limosnas para la construcción. Veo que tú serías a propósito para esto y que este género de vida te convendría mucho. Podrás estar solo en la capilla para rezar y pedir a Dios, pues hay en ella un lugar solitario donde pasar el día. Quédate, por favor, al menos hasta que la iglesia esté terminada. Yo me resistí cuanto pude, pero al fin debí ceder a las súplicas apremiantes del sacerdote. Me quedé pues hasta el otoño y me instalé en la capilla. Al principio tuve bastante tranquilidad y pude ejercitarme en la oración, pero los días de fiesta sobre todo venían mucha gente, unos a rezar, otros a bostezar, otros para cisar algunas monedas de la bandeja de la colecta, y como yo leía la Biblia o la Filocalia, algunos de los visitantes solían conversar conmigo y otros me pedían que les hiciera un poco de lectura. Al cabo de algún tiempo observé que una joven del lugar venía con frecuencia a la capilla y se quedaba en ella largo tiempo haciendo oración. Como yo prestase atención a lo que rezaba, oí que decía oraciones muy raras y hasta algunas totalmente desfiguradas. Le pregunté quién le había enseñado aquellas cosas, y me respondió que su madre, que era ortodoxa, mientras que su padre era un cismático, de la secta de los sin sacerdotes. Esta situación me pareció muy triste, y le aconsejé recitar las oraciones correctas según la tradición de la Iglesia. Le enseñé el Padre Nuestro, el Ave María, y al fin dije: Reza sobre todo la oración de Jesús. Ella nos acerca a Dios más que todas las demás oraciones, y por ella conseguirás la salvación de tu alma. La joven me escuchó con atención y se condujo con toda sencillez, según mis consejos, ¿y lo creeréis? Poco tiempo después me anunció que se había acostumbrado a la oración de Jesús y que sentía el deseo de repetirla incesantemente, siempre que le era posible. Cuando rezaba sentía alegría y finalmente un gran gozo, así como el deseo de continuar rezando. Todo esto me causó un gran contento y le aconsejé que siguiera rezando cada día, invocando el nombre de Jesucristo. El verano tocaba a su fin. Muchos de los visitantes de la capilla venían a visitarme no solamente para pedir un consejo o una lectura, sino para contarme sus dificultades familiares, o aún a preguntarme qué hacer para encontrar los objetos perdidos. Indudablemente muchos me tomaban por un adivino. Y he aquí que un día de aquellos vino la joven toda llena de amargura a preguntarme qué es lo que debía hacer.
Su padre quería casarla contra su voluntad con un cismático como él, y el oficiante sería un campesino. ¿Es esto un matrimonio legal?, clamaba la pobre. Esto no es sino puro libertinaje. Quiero huir a cualquier lugar que sea. ¿A dónde huirías que no te encuentren enseguida? En estos tiempos, en ninguna parte podrás ocultarte, pues careces de toda documentación. Fácilmente darán contigo. Es mejor rogar a Dios con fervor y celo que desbarate por sus caminos los propósitos de tu Padre, y que guarde tu alma del pecado y de la herejía. Esto es siempre mejor que tu idea de fuga. Pasaba el tiempo, el ruido y las distracciones me resultaban cada vez más penosas, y por fin, al terminar el verano, decidí abandonar la capilla y volver a peregrinar como antes. Me presenté al sacerdote y le dije: Padre mío, usted conoce mi manera de ser. Yo necesito tranquilidad para ocuparme de la oración, y aquí no encuentro sino bulla y distracciones. Ya he cumplido con lo que usted me ha pedido, quedándome todo el verano. Ahora permítame seguir mi camino y bendiga mi solitaria ruta. El sacerdote no me quería dejar ir y buscó convencerme aún con un discurso. ¿Qué es lo que te puede impedir orar en este lugar? Ninguna ocupación tienes más que permanecer en la capilla. La mesa la encuentras puesta. Continúa rezando aquí día y noche si te place y vive con Dios. Tú vales y eres útil aquí. No dices tonterías a los visitantes, eres fiel y honrado. Además, aseguras ciertas limosnas a la iglesia de Dios. Esto es mejor a los ojos del Señor que tu oración solitaria. ¿Por qué vivir todo el día solo? Entre la gente la oración se hace con mucha más alegría. Dios no creó al hombre para que no se conozca más que a sí mismo, sino para que cada uno ayude a su prójimo, comunicándose unos a otros la salvación según las posibilidades de cada cual. Fíjate en los santos y en los doctores ecuménicos. Día y noche estaban en movimiento y preocupados por la Iglesia. Predicaban en todas partes y no se ocultaban en la soledad lejos de sus hermanos. Cada uno recibe de Dios el don que más le conviene, Padre mío. Muchos predicaron a las muchedumbres y otros muchos vivieron en la soledad. Cada uno obraba según su propia inclinación, creyendo que era el camino de salvación que Dios mismo le indicaba, pues, ¿cómo explicaría usted tantos santos que hayan rechazado todas las dignidades y honores de la Iglesia huyendo al desierto, a fin de no ser tentados en el mundo? San Isaac el Sirio abandonó de esta manera a sus fieles, y el bienaventurado Atanasio, el atonita, dejó su monasterio considerando estos lugares como demasiado seductores, y creían en verdad en las palabras de Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero es que esos eran grandes santos, contestó el sacerdote. Si los santos se guardan con tanto cuidado del contacto con los hombres, respondí yo, ¿qué no debería ser un desgraciado pecador? Finalmente dije adiós a aquel buen sacerdote y nos separamos afectuosamente. Después de caminar 10 verstas, me detuve a pasar la noche en un pueblecito. Había allí un campesino enfermo de muerte. Yo aconsejé a su familia que le hicieran comulgar con los santos y llegada la mañana mandaron al pueblo en busca del sacerdote. Yo me quedé allí a fin de inclinarle delante de los santos dones y rezar durante la administración de tan grande sacramento. Estaba sentado en un banco delante de la casa esperando la llegada del sacerdote, cuando de repente vi venir corriendo hacia mí aquella joven que había visto rezando en la capilla. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, le pregunté. Es que en mi casa estaba ya todo preparado para casarme con el cismático, y he huido. Y luego echándose a mis pies me suplicó: Ten compasión, tómame contigo y llévame a un convento. Yo no quiero casarme, sino vivir en el convento rezando la oración de Jesús. A ti te escucharán y me recibirán. ¿Qué es lo que dices? ¿A dónde quieres que te lleve si no conozco un solo convento por estos lugares? Ni cómo llevarte conmigo no teniendo como tú tienes pasaporte. En estas condiciones no te será posible detenerte en ninguna parte. Te harán volver a tu casa y te castigarán por vagabunda. Mejor será que te vuelvas a tu casa y ruegues a Dios. Si no quieres casarte, finge alguna incapacidad. Se llama esto una ficción piadosa. Así obró la Santa Madre de Clemente, la bienaventurada Marina,
que se santificó en un monasterio de hombres y otros muchos. Mientras hablábamos de esta manera, vimos llegar a 4 campesinos en un carricoche galopando derechos hacia donde estábamos nosotros. Apoderándose de la joven, la hicieron subir al carro y la enviaron por delante con uno de ellos. Los otros 3 me ataron mano con mano y me volvieron al lugar donde había pasado el verano. A todas mis explicaciones respondían vociferando: «Vaya con el santito este, ya te vamos a enseñar a seducir a las muchachas». Hacia el atardecer me llevaron a la cárcel, me pusieron el cepo en los pies y me encerraron para juzgarle para la mañana siguiente. El sacerdote, al saber que me hallaba preso, vino a visitarme y me trajo de comer. Me consoló y me dijo que él tomaría a su cargo mi defensa, declararía como confesor que yo estaba bien lejos de tener las intenciones que me querían atribuir. Estuve un poco tiempo conmigo y se fue. Al llegar la noche, el prosbote de la jurisdicción vino a pasar por aquel lugar y le contaron lo que sucedía. Dio orden de convocar a la asamblea comunal y de llevarme a la casa de justicia. Entrados en ella, permanecimos de pie esperando. En esto llegó el presbote dispuesto a proceder inmediatamente. Se sentó en el estrado. Guardando su sombrero, gritó: «A ver, Epifanio, esta joven tu hija, ¿no se ha llevado nada de tu casa?» «Nada, señor». «¿No ha hecho alguna bellaquería con este idiota?» «Ninguna, señor». «Entonces el asunto está terminado y juzgado, y decidimos. Con tu hija arréglate como mejor te parezca, y a este tunante le pediremos que se vaya lejos de aquí, después de haberle impuesto un buen correctivo para que nunca se le ocurra poner de nuevo los pies en este pueblo», y se acabó. Y sin añadir una palabra más, el prosbote se levantó y se fue a dormir. A mí me devolvieron a la prisión. Al día siguiente, muy de mañana, vinieron 2 gallanes, que me dieron mis buenos azotes, dejándome luego en libertad. Yo me alejé dando gracias a Dios que me había permitido padecer en nombre suyo. Todo esto me llenó de grandísimo consuelo y me animó más y más a la oración. Estos acontecimientos no me causaron la más pequeña aflicción. Parecía como si le acaecieran a otra persona, y yo no fuera más que un espectador, y esto aun cuando me estaban dando los azotes. La oración llenaba de alegría mi corazón, no me permitía prestar atención a cosa alguna. Cuando llevaba recorridas 4 verstas, me encontré con la madre de la joven que volvía del mercado. Se detuvo y me dijo: «El novio de la niña nos ha dejado. Se ha enojado con Aculca, y todo por haberse ido de casa». Luego me dio un pan y un pastel y yo seguí mi camino. El tiempo era seco y yo no tenía ganas de dormir en el poblado. En esto vi en el bosque 2 montones de heno, y a ellos me fui a pasar la noche. Me quedé dormido y empecé a soñar que iba camino adelante leyendo los capítulos de San Antonio el Grande en la Filocalia. En esto se presentó el anciano y me dijo: «¿No es esto lo que tienes que leer?», y me indicó el capítulo 35 de Juan de Cárpatos, en donde está escrito: «A veces el discípulo se ve expuesto al deshonor para sobrellevar estas pruebas por aquellos a quienes ha ayudado espiritualmente. A veces el discípulo se ve expuesto al deshonor, pero sobrelleva estas pruebas por aquellos a quienes ha ayudado espiritualmente». Y me señaló asimismo el capítulo 41, en el que dice: «Todos aquellos que se entregan con mayor ardor a la oración están más expuestos a terribles y fortísimas tentaciones». Luego me dijo: «Ánimo, y no decaigas nunca de valor. No olvides las palabras del apóstol: mayor es quien está con vosotros que quien está en el mundo. Ahora has visto por experiencia que no hay tentación que esté fuera de las fuerzas del hombre, porque Dios dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Por la esperanza en el auxilio del Señor fueron sostenidos los santos, que no pasaron la vida solamente rezando, sino que buscaron por amor enseñar y dar luz a los demás. Mira lo que dice a este propósito San Gregorio de Tesalónica: «No basta orar incesantemente según el mandamiento divino, sino que debemos exponer esta enseñanza a todos, monjes, laicos, inteligentes o simples.
hombres, mujeres o niños, a fin de despertar en ellos el celo por la oración interior. El bienaventurado Calixto Teicoudas se expresa de la misma manera. La actividad espiritual La actividad espiritual, es decir, la oración interior, escribe, el conocimiento contemplativo y los medios de elevar el alma no se han de guardar para uno mismo, sino que se deben comunicar por la escritura o por el discurso a fin de procurar el bien y el amor de todos. Y la palabra de Dios declara que el hermano, a quien su hermano ayuda, es como una ciudad alta y fortificada. En todas estas cosas hay que huir de la vanidad con todas las fuerzas del alma y vigilar para que la buena semilla de las divinas enseñanzas no sea arrastrada por el viento. Cuando me desperté, sentí una gran alegría en mi corazón y muy renovado vigor en mi alma, y sin más, continué mi camino.